Vamos a entrar a nuestro estudio. Ya nuestros hermanos oraron pidiendo al Señor su guianza. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Si quieren poner la primera diapositiva. El libro de los Hechos, capítulo 13. Dice Hechos, ahí en el capítulo número 1, y sé que lo conocemos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hemos podido ver, hermanos, cómo esta palabra se cumple, ¿verdad? Dada por nuestro Señor Jesucristo a ese grupo de hombres que son enviados por Él. El Evangelio se extiende ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y ahora Lucas nos va a presentar la difusión del Evangelio hasta lo último de la tierra, ¿verdad? A partir de este capítulo 13 vamos a empezar a verlo de una manera muy clara. Al final del capítulo 12, en el versículo 25, dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La iglesia de Antioquía, si ustedes recuerdan, ¿verdad? En el contexto, había escogido a estos dos varones, a Bernabé y a Saulo. Ellos iban a llevar el dinero que habían recolectado precisamente en un tiempo de necesidad ahí en Jerusalén, que Dios mismo había dicho que iba a suceder. Reúnen ahí la iglesia de Antioquía, envían a Bernabé y a Saulo a Jerusalén para llevar esta ofrenda, este dinero, y entregarlo a los ancianos en aquel lugar, ¿verdad? Por ahí del año 46, más o menos, esto se dio. Después, unos años después de que Pedro fue librado de la cárcel y que Herodes, pues ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Herodes muere. Es cuando empezamos a nosotros a leer esto, al final del capítulo número 12. Y entonces, entrando ya al capítulo número 13, vamos a la siguiente diapositiva. Tenga ahí en el capítulo número 13 su Biblia. Vamos a ver que ya en la iglesia se habían dado algunos cambios. La iglesia que se encontraba en Jerusalén, dice Hechos capítulo 11, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En el principio nosotros encontramos ahí, hermanos, a los únicos miembros oficiales de la iglesia, a los apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Encontramos a los apóstoles. Viene la persecución, salen de Jerusalén, pero se quedan ahí los apóstoles. Y entonces encontramos a los apóstoles ahí en Jerusalén. Al paso del tiempo, la iglesia empieza a crecer. Y es entonces que aparecen los diáconos. ¿Se acuerda por qué aparecieron los diáconos? ¿Mandé? Para servir a las mesas. Se había dado ahí una situación, ¿verdad? Dicen las que no eran atendidas igual, decían las viudas de unos y de otros, y entonces empiezan situaciones, y es cuando se escogen a algunos varones. Ahí están las cualidades que se debían buscar, y aparecen ya diáconos. No solamente están los apóstoles, están también los diáconos. Pero ahora, mis amados hermanos, encontramos ya también al paso del tiempo a los ancianos. Por eso leímos hace un momentito, ¿verdad? Los ancianos empiezan a aparecer también dentro del gobierno de la iglesia. Por eso cuando envían a Bernabé y a Saulo, ellos los envían, dice, para entregar, ¿verdad? Y poner este dinero en mano de los ancianos. Entonces ya tenemos a los apóstoles, tenemos diáconos y tenemos ancianos.
El gobierno de la iglesia se va desarrollando y de acuerdo a las necesidades que se presentaban, la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? El número de cristianos. Y entonces el gobierno de la iglesia empieza también a cambiar. Ahora, para este tiempo, la iglesia en Jerusalén, hermanos, ya estaba completamente separada de las sinagogas judías. Ya hemos visto cómo el Señor empieza a alcanzar, ¿verdad? En su gracia y misericordia, también a los no judíos, a los gentiles, como estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Era el plan de Dios. Este es el tiempo, esta es la época en la cual nosotros estamos viendo este capítulo 12, capítulo 13. Bernabé y Saulo, dice ahí, como ya lo leímos, regresan de Jerusalén, regresan a Antioquía, que es el lugar en donde ellos estaban sirviendo. Habían estado sirviendo ahí, son enviados a Jerusalén, cumplida la misión, ahora ellos regresan nuevamente a Antioquía. Y mire, esto es bien importante, hermanos, que nosotros le prestemos atención. Todos los que estuvimos en autoridad espiritual el año pasado, vamos a ver que en la Biblia está así. Y el libro de los Hechos nos va a hablar de eso. Ellos están en Antioquía sirviendo, son enviados y regresan de Jerusalén a Antioquía una vez más, ¿verdad? El lugar de donde los mandaron a cumplir esta tarea. Pero cuando ellos regresan, dice la Escritura, que traen consigo a alguien más. ¿A quién traen? Traen a un joven llamado Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, algo que podemos ver ahí en la palabra de Dios es que su mamá se llamaba, ¿cómo se llama su mamá? Ay, pastor, a mí no me gusta el chisme, ¿no? La Biblia nos enseña y dice que el lugar en donde la iglesia se reunió a orar cuando Pedro estaba encarcelado era la casa de María, la mamá de Juan Marcos. ¿Verdad? Entonces, María era la mamá de Juan Marcos. Este es el Juan Marcos, hermanos. Es decir, algo que podemos mirar ahí es que es una familia creyente. Es una familia creyente que había abierto las puertas de su casa para atender ahí estas reuniones de oración. Algunos piensan que Juan Marcos es aquel joven que cuando fue arrestado el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y va ahí siguiendo, tiene que salir huyendo, dejó ahí la sábana con la que se estaba cubriendo y sale corriendo. Algunos piensan que es este mismo Juan Marcos y también algunos piensan que esa casa donde se reunieron para orar por Pedro era el lugar en donde se llevó a cabo lo que conocemos como la última cena, ¿verdad? El aposento alto donde el Señor Jesucristo celebró la Pascua. Ahora, esto no lo dice la Biblia, pero se piensa que es así. Cuando ellos regresan entonces Bernabé y Saulo de Jerusalén a Antioquía, se traen ahora a este joven, a Juan Marcos. Alguien que vamos a ver de él un poquito solamente en el libro de los Hechos. Después en algunas cartas vamos a escucharlo también, ¿verdad? Por ahí mencionar. Y entonces, hermanos, con este contexto entramos al capítulo número 13. Vamos a la siguiente diapositiva. Dice el capítulo 13, voy a leer del versículo 1 al versículo 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Menciona aquí a 5 miembros de esta iglesia y dice maestros, profetas. Si usted recuerda, dice que cuando vienen Bernabé y Saulo a Antioquía, se quedan ahí enseñando, estaban enseñando estos varones. Dice el versículo 2, y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, ¿verdad? Bueno, había entonces ahí en Antioquía profetas, maestros, y dice que ellos ayunaban y ministraban al Señor. Estaban ahí ellos buscando al Señor con todo su corazón. Algunos creen que estos profetas y maestros realmente se estaban ocupando de esto, su tiempo estaba dedicado a todo ello. Por eso aún hay un tiempo en el que ellos se abstienen de los alimentos y empiezan a ministrar a Dios, a adorar a Dios, a estar en comunión con el Señor, a buscar su rostro, a servir al Señor. Están ahí juntos. Y es entonces que sucede algo maravilloso. El Espíritu Santo
empieza a hablar con ellos. Y hay una palabra, mis amados hermanos. Qué precioso. ¿Sabe que Dios sigue hablando en este tiempo? Dios sigue hablando. Cuando disponemos nuestro corazón para buscarlo, Dios habla. Dios habla en nuestras vidas, ¿verdad? Ahora, había ahí profetas. Yo no sé si fue a través de uno de los profetas que el Señor habló. Lo cierto es que el Espíritu Santo habló. Y habló para dar instrucciones muy claras, muy precisas. Por eso, ¿verdad? Como también lo mencionaba el pastor Miguel, algunos piensan que este libro debería llamarse Los Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a ver al Espíritu Santo utilizando a hombres y a mujeres, así como nosotros, pero que están buscando el rostro de Dios, que están buscando dirección de parte de Dios. Y se encuentran entonces ahí hablando, y viene una palabra ahí de parte del Espíritu Santo. Es muy clara la palabra que les da y dice, ¿cómo les dijo? Apártenme a Bernabé y a Saulo. Amados hermanos, no fue un deseo personal de ellos. Yo no sé, tal vez lo había en su corazón, pero no fue un deseo personal. No fueron sus ganas de hacer algo. Como ya habían ido enviados, comisionados a Jerusalén, dijeron, yo creo que sería bueno que nosotros siguiéramos haciendo, ¿verdad? No fue así. Ellos regresaron y ahí en donde están reunidos, el Espíritu Santo trae esta palabra a ese grupo de hombres que están buscando el rostro de Dios. Aunque la iglesia de alguna manera los está enviando porque dice que les impusieron las manos, ¿verdad? ¿A quienes les impusieron? A los dos que estaban saliendo de entre ellos. Mire, de esta manera están dando a conocer que la iglesia de Antioquía los estaba enviando como representantes suyos. Si ellos llegaban a algún lugar, ¿quiénes son ustedes? Se presentan, Saulo, servidor, ¿verdad? Bernabé, servidor. ¿De dónde vienen? Venimos de la iglesia de Antioquía. Nuestros hermanos nos han enviado. Qué maravilloso es eso. Y vamos a ver entonces ahí un orden de parte de Dios que nos va a dejar muy claro, repito, este libro de los Hechos, en todo momento. Sí, la iglesia los estaba enviando. El Espíritu Santo los llamó, los escogió. Y entonces son enviados. Qué precioso es cuando se pide esta bendición sobre ellos, ¿verdad? Para realizar esta tarea, imponen sus manos para orar por ellos. Qué bendición cuando alguien impone sus manos sobre nosotros para poder ser enviados. Repito, y ahí dice en la diapositiva, sobre todo en la parte de abajo, ¿verdad? No se envían solos. El Espíritu Santo obra generalmente a través de la iglesia. Cuando no es así, tú vas a estar buscando un lugar. Y algo que vas a descubrir es que vas a ir a un lugar y después te vas a ir a otro lugar y después vas a estar en otro lugar. Y dices, voy a servir. Voy a servir. Y andas aquí y estás allá y estás acá. Y así andan, ¿verdad? ¿Quién te envió? ¿Quién es tu pastor? Y lo hemos hablado. ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. O sea, no me manejo solo, pues. Cuando alguien se maneja así y dice eso, le digo algo, no es el Señor su pastor. El Señor no lo está pastoreando, se maneja solo. Así de esa manera se conduce, ¿verdad? No sé si se los compartí, pero estaba escuchando a uno de los hermanos que ministra desde hace mucho en la alabanza, y él dice que estaba ahí en su congregación. Dice, teníamos varios equipos que habíamos formado para servir en diferentes áreas. Y entonces salió en el 92, en ese entonces era cassette, ¿verdad? Sacó un cassette y un día le llegó una carta ahí donde lo estaban invitando,
si no mal recuerdo, a Guatemala, ¿verdad?, a celebrar un aniversario en un estadio muy grande, iba a ser un tiempo de alabanza, de adoración, y entonces él se sorprende con esta invitación, y él piensa que se equivocaron. Bueno, le confirman que es él, va con su pastor y le dice: pastor, mire, me están invitando para esta fecha, si puedo ir. Y el pastor agarró, vio y dijo, abrió su pastor una agenda y le dijo: diles que no puedes, y le entregó la hoja, ¿no? Y él así de: ¿cómo? No, es que mira, ese día hay bautizos y ese día a tu equipo le toca hacerse cargo de esto. Diles que no puedes. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Algunos se manejan así. Y entonces dice que él salió de aquel lugar y pensaba y decía: hay otros equipos. Hay otros equipos. Esta es una oportunidad que Dios me está dando. ¿Por qué no me deja? Y dice que se fue caminando así hasta que llegó al lugar donde estaba ahí, en el lugar donde se reunían. Y Dios empezó a tratar. Dice, entonces escribió, en ese entonces decía un fax, y a decirle a los hermanos: amados, muchas gracias por la invitación, pero por mis múltiples tareas ministeriales no voy a acompañarlos, no me es posible. Espero el próximo año me puedan invitar. Dice, y no fui. Y al siguiente año fui invitado. ¿No saben qué maravilloso es haberme sujetado y obedecido y no manejarme por mi propia cuenta? Porque a partir de ahí vino un cambio tremendo en su vida. Hermanos, cuando nosotros miramos en la Escritura y vemos, deje ponerlo en estos términos, no lo dice la Biblia, pero deje manejarlo así: al gran apóstol Pablo, ¿verdad? Repito, eso ni lo dice la Biblia ni nada, pero a veces así nos manejamos también, ¿no? Con ustedes el gran siervo, con ustedes el gran profeta bueno, ese es otro tema. Vamos a ver a Pablo simplemente obedeciendo a Dios a través de la iglesia, a través del cuerpo donde el Señor lo puso. Peligro si nos manejamos solos. Bueno, es que a mí me invitaron y me dijeron que yo fuera. ¿Por qué tengo que...? ¿No? Hay problemas en el corazón de alguien cuando se maneja de esa manera, y entonces algunas veces a nosotros es, oye, y pues no, nosotros ni sabemos, ¿verdad? Y alguien vino y se acordó del pastor Miguel y dijo: es que Dios me dice que ya tengo que irme de aquí, pero que a través de ustedes me iba a decir. Y entonces pastor Miguel tiene algo, ¿no? Hermanos, los que estaban ahí, los ancianos, Dios nos ha dicho, ¿verdad?, creo que debes esperar. Y entonces mis palabras fueron: plan B. O sea, ¿te quieres ir? ¿Por qué dices Dios me dijo? Y se fue. Ten cuidado con lo que estás haciendo. No te manejes de esa manera. Va a haber problemas y vas a desviar a muchos. Y es triste, y es tremendo ver a algunos que andan así, y que no solamente eso, después sacan gente de esa iglesia para llevarlos a otro lado, ¿verdad? Alguien también ya en alguna ocasión dijo: no, yo ya me voy a servir. ¿A dónde vas? Hay un local ahí por donde vivo y lo voy a rentar y yo voy a dar El Espíritu Santo dijo: envíenlos a ellos, apártenlos. Y entonces imponen sus manos y son enviados al servicio, ¿verdad? No se envían solos. Tenga cuidado, mi amado hermano, tengamos cuidado de no enviarnos solos. Cuando invitan al pastor Edgar o pastor Miguel o vamos a un servidor, decimos: me están invitando. Pastor Miguel, pastor Edgar, me están invitando a... ¿Habrá algún problema? ¿Hay algo? Y algunas veces hay esto o no. Adelante, vamos. Qué bendición es cuando nosotros lo hacemos de esta manera. No se envían solos. No se envían solos. Y cuando alguien se envía solo, bueno, pues no tiene el respaldo de la iglesia donde está. ¿Y sabe qué? Terminan yéndose. Terminan buscando y diciendo que están sirviendo a Dios. Y repito, y una de las características es: lo va a ver aquí, los va a ver acá, los va a ver acá, los va a ver acá. A ver dónde se acomodan cuando el Espíritu Santo no los ha enviado.
¿verdad? Así que tengamos cuidado, hay una gran enseñanza en lo que esos capítulos nos permiten considerar. Y es entonces, mis amados hermanos, vamos a la siguiente diapositiva, que vamos a ver aquí lo que es el primer viaje misionero. A partir de aquí el Espíritu Santo va a empezar a utilizar al apóstol Pablo. Algo que decíamos es que pues ya no vamos a ver a Pedro, va a ser mencionado por ahí, pero ya no vamos a ver a Pedro, ¿verdad? En algún momento, capítulo 15, lo veremos un poquito, pero es ahora a estos que el Espíritu Santo ha enviado, principalmente a Pablo. Ok, la obra que los he mandado, oraron por ellos y los despidieron. ¿Y ahora a dónde? ¿Ahora a dónde vas a ir? ¿A dónde? Bueno, dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Ellos sabían, mis amados hermanos, que lo que iban a realizar y a dónde iban a ir, bueno, era el mismo Espíritu Santo que los llamó, el que iba a dirigirlos en su camino. Eso es precioso. Cuando el Espíritu Santo nos ha llamado, sabemos a dónde y lo que vamos a hacer. Cuando no, así vamos a andar, ¿verdad? Casi sacando mi tarjeta a la iglesia donde llego y digo, oye, yo soy, ¿habrá algo aquí que hacer? ¿Alguna tarea? ¿Algún servicio? No, ahí ya vimos que no, ya pasaron 2 meses, aquí estoy y pues como que no me voy a otra a servir porque están desperdiciando mi talento. Y lo que estoy diciendo no lo digo por decirlo, hermanos, es porque lo sabemos. Hemos visto lo que sucede y lo que ha pasado. Ellos sabían a dónde ir. El mismo Espíritu que les había llamado les guió en su camino. Tenemos ahí el mapa, ¿verdad? Dice que fueron a Seleucía, primeramente, era el puerto de ahí de Antioquía. Ahí se embarcaron para la isla de Chipre. Chipre era la tierra natal de Bernabé. Ahora, en ese lugar no era desconocido el Evangelio, mis amados hermanos. Ahí en el capítulo 11, después usted lo puede buscar, versículo 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Ahí en Chipre ya el Evangelio era conocido. Y había otros que habían ido a compartir ahí, ¿verdad? Aunque dice la palabra del Señor, habían compartido solamente a los judíos. Ahí habían compartido, algunos mismos de Chipre, al ir a Antioquía, le comparten solamente a los judíos y después empieza a darse a los griegos y empieza a crecer el Evangelio. Llegan después, versículo 5, a un lugar llamado Salamina. Ahí lo tenemos en nuestro mapita que tienen ahí en la diapositiva. Versículo 5, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. No se fueron solos, se llevaron a Juan como su ayudante. Ellos lo habían traído precisamente, sin duda, el deseo de trabajar en estos jóvenes para enseñarles todo lo que tiene que ver con el ministerio. Y es entonces que Juan va con ellos ahí ayudándoles. Dice, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. Pablo escribe en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 1, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces yo creo que se manejaba de esta manera y así lo vamos a ver. A donde él llegaba iba a las sinagogas, ¿verdad? Iba a los judíos a compartirles el mensaje de salvación, a decirles que Jesús es el Mesías que ellos habían estado esperando tanto tiempo. Y es entonces que se dirigen a la sinagoga estos varones anunciando la palabra del Señor. Sin duda su mensaje tenía que ver con lo que a través de Hechos y de las cartas vemos lo que Pablo compartía. ¿De qué les hablaba? De Jesús. De Jesús. Murió Jesús, pero resucitó. Y está vivo. Y a través de él nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Hermanos,
Ese es el mensaje de salvación. Ese es el mensaje. Platicando con alguien en estos días, decía, bueno, es que estoy compartiendo ahí, y entonces pues estamos viendo, tratando de aquí que en el hebreo, y le dije, a ver, es gente nueva, háblales de Jesús. ¿Qué necesita conocer la gente? De Jesús. ¿O no es así? Le dije, está bien que aprendas si quieres, pero háblales de Jesús. O sea, si tú quieres conocer el hebreo, si quieres, está bien, adelante, pero predícales de Jesús. Diles que Jesús es Dios, se despojó, se hizo carne, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Ese es el mensaje de salvación. Eso es lo que Pablo predicaba, ¿verdad? Es tan sencillo el mensaje de salvación. A veces nosotros nos complicamos mucho, ¿no? Pero es tan sencillo. Y esa es su palabra. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es ese mensaje de Jesús. Les hablamos de Jesús. Jesús es el Evangelio. Marcos, al estar ahí como ayudante, creo que pudo ser de mucha ayuda, porque él, creo que sí fue testigo de algunas cosas ahí del Señor Jesucristo. Recuerde, ahí aparece esa casa, y Juan Marcos pudo ver sin duda alguna y conocer algunas cosas y poder compartirla con aquellos que no lo conocieron y no lo vieron, así como él, que era Saulo y Bernabé. Y entonces los tenemos ahí, estos hombres, llegando a Salamina. Pero seguimos leyendo, hermanos, del versículo 6 al versículo 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Me quedo ahí hasta el versículo número 9. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando llegan ellos a este lugar, a Pafos, ahí radicaba este procónsul romano, Sergio Paulo. La Biblia me lo menciona como un varón prudente, ¿verdad? Y algo estaba ahí en la vida de este hombre. Quería escuchar del Evangelio. Quería escuchar, quería conocer. Ahora, un procónsul era un gobernador, un comandante militar. Era un administrador de una colonia, dependencia o área ocupada, ¿verdad? Con amplio poder, que dependía obviamente del gobierno romano. Y él deseaba escuchar la palabra de Dios. Ay, amados hermanos, qué bendición cuando alguien quiere escuchar la palabra de Dios, ¿no? Porque algunos no quieren escuchar la palabra de Dios. Sobre todo en estos últimos tiempos tendrán comezón de oír, pero no la palabra de Dios. Y se amontonarán maestros, dice la Escritura, que les hablen conforme a sus propias concupiscencias. Sergio Paulo quería escuchar. Y entonces, al querer escuchar, la Escritura nos dice que manda llamar precisamente a Saulo y a Bernabé para que le compartieran del mensaje de salvación. Los llama y sin duda que queda muy impresionado. Pero aparece otro personaje por ahí, Bar Jesús, o Elimas, más adelante vamos a verlo, Elimas, ¿verdad? Su nombre. ¿Quién era este hombre? Bueno, la Biblia dice que era un mago, era un falso profeta y era judío. Era judío. ¿Qué hace un judío practicando esto? Pues ya de entrada ya sabemos, hermanos, lo que hay en su corazón. Un judío practicando la magia, un falso profeta. Elimas, bueno, Elimas quiere decir mago o hechicero en árabe. Y Bar Jesús, hijo de Jesús. Miren el nombrecito, hijo de Jesús.
Y entonces no nos extrañamos que con sus artes mágicas y con esos nombrecitos, pues tuviera impresionado a este procónsul, ¿verdad? Sergio Paulo, al ser un varón prudente, uno podría decir, ¿por qué tiene a Bar Jesús con él? ¿Por qué tiene a Bar Jesús con él este hombre? ¿Por qué creen tales cosas? Bueno, cuando hace referencia a varón prudente, habla de que era un hombre que tenía una mente abierta, que investigaba las cosas, que estaba dispuesto a escuchar, a aceptar todo lo que trajera beneficio, no solamente para él, sino para aquellos a quienes dirigía, ¿verdad? Además que mire, bueno, hasta el día de hoy era costumbre de los que están en eminencia tener a su lado, ¿verdad?, tener cerca de ellos a sus oráculos. Y repito, hasta el día de hoy esto es así y esto es real. Los que tengan ahí cerca de ellos, que les pueden o predecir el futuro, aconsejar con respecto a ciertas señales o amenazas futuras, y se rodean de eso. Hasta el día de hoy es así. Esa es la necesidad del ser humano. Sergio Paulo tenía ahí a Bar Jesús. ¿Y saben en qué posición, en qué lugar llegan a tener a esta gente? Un lugar de suma importancia. Y están ahí. Ahora, ¿cómo cree que le va a esos hombres que están cerca del mero mero? ¿Verdad? ¿Cómo cree que viven ellos? ¿Cómo creen que les va? Por eso, dice la Escritura, ¿verdad?, y leíamos en el versículo 8, les resistía Elimas el mago, así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Por qué este hombre quería apartarlo de la fe? Cuando ya estaba escuchando y estaba siendo provocado ahí por el Espíritu Santo al escuchar el mensaje del Evangelio, empezó Elifaz a oponerse, empezó a resistirle. Y esa palabra que utiliza para resistir es que se ponía enfrente de ellos cara a cara, los confrontaba y ahí se paraba para estar tratando de apartar de la fe al procónsul. ¿Qué pasaba si el procónsul, hermanos, llegaba a abrir su corazón al Señor Jesucristo? ¿Qué iba a pasar con Bar Jesús? Se acabó la influencia, se acabó su fuente de ganancia, ¿verdad? Se acabó. Y entonces está ahí resistiendo. No quería perder la ventaja que tenía con el procónsul, no quería perder su fuente de ganancia, no quería perder su popularidad. Repito, y hasta el día de hoy muchos se siguen manejando de esa manera, e intentó apartar al procónsul de la fe. Hermanos, algo que nosotros vamos a ver es que esto es algo que de continuo vamos a encontrar. Aquellos que tratan de apartar de la fe, algunos quizá inconscientemente o algunos con toda conciencia, pero queriendo apartar de la fe, aquellos que están dispuestos a escuchar, aquellos que tienen hambre de conocer, ¿verdad? Compartiendo en algún momento y en algún lugar, de repente pues dejaron de asistir algunos, y al ir a buscarlos y llegar a casa de una de las familias que asistían, ¿verdad?, y había muchos niños, por cierto, pues antes de entrar vimos un letrero que decía: se expulsan demonios. Y entonces cuando tocamos y abrieron y nos vieron a mi esposa y un servidor, hicieron así, ¿no? Bueno, nosotros les saludamos, pues y preguntamos si sucedía algo, porque habían dejado de asistir y de conocer. Bueno, no nos decían así abiertamente, pero después supimos que un hombre llegó ahí para jalarlos, apartarlos y decirles: aquí les voy a enseñar yo a echar fuera demonios y echar fuera espíritus, ¿verdad? Y bueno, no sé qué tantas cosas haría por ahí, pero siempre vamos a encontrar aquellos que van a querer apartar de la fe a la gente, en todo momento, y utilizarán muchas situaciones. Una mujer queriendo aprender de la Escritura, yo le decía: ¿tiene Biblia? Saque su Biblia. No, yo no puedo leer la Biblia. Yo dije: pues no sabe leer, ¿verdad?
Bueno, no se preocupe, yo se la leo. No sabe leer. No, sí sé leer. ¿Y entonces tiene algún problema en su vista? No, es que a mí me dijo el padre que yo no me atreviera siquiera a abrir la Biblia. Yo no puedo leer la Biblia, porque si yo leo la Biblia, lo único que voy a hacer es echar a perder muchas cosas y voy a equivocarme y van a haber situaciones. Yo no puedo leer la Biblia. ¿No? Dije, bueno, yo se la leo. Mire, y empezamos a leer la Biblia. Pero hermano, ¿sabe cuántos quieren apartar de la fe? De una de otra manera. No es nuevo. Encontramos aquí este mago, ¿verdad? Alimás, queriendo apartar de la fe al procónsul. Se perdía su fuente de ganancia, su influencia, su posición, e intentaba apartarlo de la fe. Bar Jesús, el Hijo de Jesús. Cada vez que nosotros prediquemos a nuestro Señor Jesucristo, siempre, hermano, Satanás se va a oponer, va a haber oposición. De una de otra manera, va a haber oposición. Querrán apartar a aquellos de la fe. Dice la Escritura, el Señor Jesucristo habla, después lo busque usted en el capítulo 13 de Mateo, cuando habla de del sembrador, la parábola del sembrador. Dice que semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves y se llevaron la semilla. Y después el Señor dice, así pasa con algunos, ¿verdad? Se da la semilla, pero viene el diablo, ¿y qué hace? Y quita lo que se dio. Va a haber oposición siempre. Y Pablo la enfrenta ahora juntamente con Bernabé. Dice el versículo número 9, entonces Saulo, quien también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Aquí entonces ya encontramos a Pablo, hermanos, donde va a aparecer ahora, a partir de este momento, como aquel que toma el lugar, ¿verdad? Estaba Bernabé, pero ahora vamos a ver a Pablo siendo utilizado por el Espíritu Santo para aparecer ahí. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre romano. Recuerde usted que él tenía también esta nacionalidad, era ciudadano romano. Y entonces ahora se ocupa aquí el nombre romano, Pablo. Y dice que él hace algo ahí. Fijó en él los ojos. Pero ojo, hermano, dice lleno del Espíritu Santo. Hermano, siendo Elimás un judío que conocía la ley, que además estaba en una buena posición, que el procónsul lo tenía sin duda en un lugar especial, ¿verdad? Y empieza a resistirles, y empieza a decir, y se les para enfrente, y empieza, ¿qué hacer ahí? ¿Qué se hace? Si le decimos algo, ¿no será que el procónsul se ofenda, se sienta mal? O intente defenderlo. ¿Qué hacemos ahí, hermanos? Allá él con Dios. ¿Qué hacemos? Bueno, por eso dice que lleno del Espíritu Santo. Pablo no se paró ahí para actuar simplemente porque lo hizo enojar o algo que nació de él. El Espíritu Santo los está guiando. Hermano, qué importante es que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Sabe que muchas veces podemos nosotros actuar movidos por un sentimiento, por nuestro celo propio personal y no guiados por el Espíritu Santo? Guiado por el Espíritu Santo. Dice que fijó en él los ojos. Yo trato de imaginar ese cuadro, ¿no? Elimás ahí en medio y hablando y diciendo y oponiéndose, y se levanta Pablo y empieza a mirarlo y se lo queda viendo. Y el Espíritu Santo ahí. Dice, fijando en él los ojos. Parados ahí y cara a cara los dos. Y es entonces que el apóstol Pablo dice, versículo 10, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Wow. ¿Qué significa Bar Jesús? ¿Y qué le dice Pablo? Hijo del diablo. ¿Qué de Jesús? Hijo del diablo. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo hablando así? Nosotros somos hijos de Abraham, le decían. Nunca hemos estado en esclavitud. Y Jesús les dice, ustedes son hijos del diablo.
Su padre es el diablo, no es Abraham. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que hace Abraham. Pero ahora intentan matarme. Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dice: hijo del diablo mentiroso. Ojo, el Espíritu Santo le está llevando. No vaya usted un día a pararse y decir: es que dice la Biblia, ¿no? Y se para y le diga a alguien: hijo del diablo. Es el Espíritu Santo el que lo lleva. Y lo lleva a hablar verdad. No es una ofensa. Está sacando a la luz realmente quién es ese hombre que está ahí frente a él. ¿Quién se está oponiendo? Recalco, no lo haga si no es el Espíritu Santo el que lo está guiando. Porque solamente podemos reaccionar y ofender con toda intención. Cuando el Espíritu Santo nos guía, simplemente lo que se va a exponer es la verdad. La verdad. Él no busca ofender, está diciendo la verdad. Porque el Espíritu Santo lo está guiando. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Lleno de todo engaño. ¿Elimás sabía esto, hermanos? Claro que sí. Claro que sí. Él sabía que era un mentiroso. Repito, era un judío y conocía del Dios vivo y verdadero. Lleno de todo engaño, de toda maldad. Ahora, imagina el cuadro. Está Pablo frente a él, Elimás, y le empieza a decir: mentiroso, hijo del diablo. Ahora volteé y está el procónsul ahí. Y los está viendo. Imaginen la cara del procónsul. ¿En quién estaba confiando? ¿En quién? Todo esto, por eso el Espíritu Santo está dirigiendo a Pablo, porque hay una tarea ahí maravillosa con este hombre. Y es el Espíritu Santo trabajando a través de estos varones para que este hombre, sus ojos sean abiertos y pueda abrir su corazón, no solamente sus ojos, ¿verdad? Pablo está encarando y está diciéndole: mentiroso, hijo del diablo, a aquel hombre que era su consejero, su guía, su mentor, ¿verdad? A ese sabio que tenía a un lado. Bueno, hijo del diablo, lo pone en evidencia, no tiene nada que ver con nuestro gran y amado Salvador. No era digno siquiera de llamarse así. Su nombre correcto era el hijo del diablo, ¿no? No sé cómo se diga eso, pero bueno, simplemente la Escritura nos deja ver que Pablo así se dirige a él. Él utilizaba todas aquellas cosas que muchos utilizan para engañar y para mantener a la gente alejada del verdadero evangelio, del conocimiento del Hijo de Dios. Y hay muchos que practican todas estas cosas y las hacen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tal vez alguno de nosotros o algunos practicó en algún momento algo así. Dicen: es que hablan de Jesús, tienen una cruz ahí y tienen hasta una Biblia y la tienen abierta, ¿no? Que el Espíritu Santo nos guíe para poner en evidencia aquello que no es de Dios, que no es de Dios. Y se va a enojar. Por eso dije que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Se enojarán? Sí, pero si el Espíritu Santo nos guía, tiene un propósito muy claro. Enemigo de toda justicia. Un hombre, hermanos, que se maneja de esta manera, que vive por la maldad, siempre va a ser enemigo de la integridad, de la verdad, enemigo de la justicia, enemigo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, dice el versículo 11, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Ya se fijó la importancia de que sea el Espíritu Santo quien guíe? Porque hay un respaldo aquí. ¿Y sabe qué vamos a ver aquí? El primer milagro que se obra a través de este varón. Ahora quedarás ciego. Por eso dice: la mano del Señor está contra ti. No soy yo, no es mi compañero,
es la mano del Señor que está sobre ti. Y por eso quedarás ciego y no verás la luz por algún tiempo. Dice, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Pablo sabía, hermanos, lo que es quedarse ciego y a oscuros, ¿o no? Él sabía exactamente lo que es no ver. ¿Qué pasó en ese tiempo que Saulo no vio? Tuvo toda una oportunidad de ver lo que no veía cuando tenía los ojos abiertos. Ahí el Señor trajo una revelación tremenda a este varón, ¿verdad? Ahora aquí vino esta palabra como un juicio de Dios para este hombre. Y en el capítulo número 9 dice que los que iban con Saulo lo tomaron para poder meterlo, ¿no?, a la ciudad de Damasco. ¿Qué pasó con Bar Jesús? Empezó a buscar tientas a alguien que le ayudara. Este hombre altivo, soberbio, que empezó a resistir, terminó humillado por Dios. Este hombre que con toda soberbia se atrevió a querer apartar a alguien de la fe, Dios lo humilló. No Pablo, no Bernabé, Dios lo humilló. ¿Qué hace Dios con los soberbios? Dios los resiste y los va a humillar. Al altivo. Pero aquel que se humilla delante de Dios, el Señor lo va a levantar. Y este hombre enaltecido, Dios lo humilla, ¿verdad? Utilizando a estos dos varones que estaban sirviendo y siendo guiados por el Espíritu Santo. Hermanos, mire, a veces decimos, repito, y esto necesitamos tener ese cuidado que sea el Espíritu Santo, pero a veces cuando se expone la mentira de alguien que está hablando, compartiendo, algunos dicen, no juzgues, no critiques. A ver, espérame, está llevando a la gente a equivocarse. No es lo que dice el Señor. ¿Qué hacemos? No, porque dice la Biblia que no juzgues para que no seas juzgado. Y sacamos pasajes así, hermanos. Imagínense a Pablo pensando eso. Se levanta Pablo y lo ve a los ojos y le dice, hijo del diablo. Y en ese momento viene Bernabé y le dice, hermano, no juzgues. Dios es amor. No juzgues. Porque con la medida que medimos nos van a medir. Así es que no juzgues. Ok, está bien así. ¿Qué va a pasar con el procónsul? Era necesario que se expusiera la verdad, ¿verdad? Sí, podemos simplemente caer en espíritu de criticones. Es diferente hablar la verdad y exponerla y a decirla. Eso no es así, eso no es de parte de Dios. Por esto y por eso, porque esto es lo que sí dice la palabra de Dios. Y eso no es así, ¿verdad? Necesitamos estar rendidos y que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos, nos dirija y nos instruya para poder hablar la verdad. Cuando la verdad se predica, ¿sabe cuántos falsos profetas quedan expuestos? Este hombre era un falso profeta. Y mire, dice el versículo 12, vamos a dejarle hasta ahí. Entonces, ¿ya vio? Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué trajo como fruto esto que pasó? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué pasó, hermano? Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Era necesario que eso sucediera? Sí, completamente. Porque toda su confianza que tenía puesta en ese mentiroso se vino abajo. Ya acabó. Dejó de confiar en ese mentiroso y puso su confianza en el Evangelio de salvación. Creyó y se maravilló del Señor, ¿verdad? De la doctrina del Señor.
Muchos hombres y mujeres, hermanos, difícilmente van a creer porque sus guías religiosos están ahí para ellos. De tal manera que aunque la palabra de Dios diga otra cosa, ellos tienen a sus propios gurús, aún en la iglesia cristiana. Aún en la iglesia cristiana. Tienen sus propios profetas, no buscan a Dios, no atienden lo que dice a veces en el mensaje y le van a preguntarle al profeta qué tiene para ellos, qué les va a decir. ¿Verdad? Y hay profetas que siempre les van a decir algo que ellos quieran escuchar. Qué difícil que esta palabra llegue a sus vidas. Qué necesario es que esa imagen que se tiene se venga abajo para que sean abiertos sus ojos. Pero es a través de exponer la verdad, ¿verdad? De hablar la verdad del Evangelio. Alguien le preguntaba a algunos hermanos de aquí, yo no me congrego hasta que encuentre una iglesia con sana doctrina. Todas las iglesias decimos que son de sana doctrina, ¿no? Y entonces le dijo, ¿en tu iglesia hay sana doctrina? Te voy a hacer una pregunta. ¿Ahí diezman? Y le dijo, no se pasa lo que hacemos. Entonces esa no es sana doctrina. Le dije, ¿no será de Monterrey el hombre? Bueno, perdón por los de Monterrey, ¿verdad? ¿No será que lo que tiene problemas es eso? Y entonces está buscando un lugar, no de sana doctrina, sino donde no diezmen, ¿verdad? Le dije, simplemente háblale de Jesús, nada más. Y que Dios lo lleve a donde Él tenga que estar, ¿verdad? Si es que está buscando, si no está buscando, bueno, pues seguirá de esa manera. Pero ¿cuántos y cuántos, hermanos, no se manejan de esa manera? Porque escuchan lo que quieren escuchar, porque ponen su confianza en aquellos que están ahí y que se vuelven sus gurús cristianos. Dios nos ayude, Dios nos guarde, hermanos, que su Espíritu nos guíe, ¿verdad? Y se los hemos dicho a ustedes, bueno, se los he dicho, un servidor lo ha dicho, si hay algo ahí, por favor, díganme, hermanos, díganme. Si hay algo que está no de acuerdo a lo que dice la Escritura, díganme, oiga, pastor, está así el asunto, ¿verdad? Podemos platicar, mire, está así. O si dicen, no, yo no me acerco al pastor Armando porque ya ven cómo es, acérquese al pastor Miguel y ellos podrán también decirme, y si hay con mis hermanos, pues también acérquese o díganos y con todo gusto atenderemos, o a lo mejor no, con todo gusto, ¿eh? Pero dígalo y dígale, Señor, que mis hermanos puedan ubicar lo que han desubicado si es que ha pasado. Se los hemos dicho, y si en algún momento nos mantenemos en algo que no es, pídale al Señor, Señor, ¿será el tiempo de apartarme? ¿Será el tiempo de salir? Pero tú guíame, tú dirígeme. ¿Creyó este hombre? Cuando aquel hombre en quien tenía toda su confianza quedó expuesto a la luz del Evangelio. Y es entonces que la salvación se empieza a extender en diferentes partes, en diferentes lugares. Y Dios va a utilizar a estos hombres para que este mensaje de salvación sea conocido, como lo dijo el Señor Jesús, hasta lo último de la tierra. Amén. Si el Señor permite, hermano, nos vemos el próximo jueves para continuar. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Dios bendiga a nuestros hermanos que están en la transmisión. Saludos, hermanos. Dios les guarde. Seguimos orando por las necesidades que ya sabemos que hay. Que Dios siga fortaleciendo a nuestros hermanos enfermos y siga provocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Oremos. Padre, queremos agradecerte con todo nuestro corazón este tiempo. Rogamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, nos dirija. Ayúdanos. Ayúdanos a desear, anhelar, provócanos, Señor, para estar atentos a tu guianza y dirección. Muchas gracias por la enseñanza que a través de la Escritura tú tienes para nuestra vida. Señor, guárdanos, guarda nuestros corazones. Queremos mantenerlos ahí en ti, que tú seas quien nos guíes, nos enseñes, nos dirijas. Ayúdanos, Señor, a mirar y aprender de
estos varones que tú utilizaste, y aún, Señor, de aquellas cosas que no son correctas para, Señor, no repetirlas. Es tu gracia, sin duda, la que nos sostendrá y tu Espíritu quien nos guiará. Descansamos y confiamos en ello, Padre. Recibe la gloria y la honra. Ahora que concluimos, que sea tu bendición, Señor, derramada sobre todos y cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo, si el Señor no dispone otra cosa.